Muy buenas, bienvenidos al podcast de Eshi. Y sí, me han permitido estar aquí para tener una conversación con un compañero profesional, referente, que me da, pues, bueno, muchísimo placer estar con él aquí para que toda la escuela, los alumnos y futuros alumnos de Eshi puedan disfrutar de el nivel de conocimiento que tiene, que no es poco. Un referente. Él ya está acostumbrado a que digan esto, pero bueno, lo es. Un gran referente en el contexto de las ciencias del deporte, de la divulgación científica en nuestro sector. Y como digo, es un orgullo y un placer estar compartiendo este espacio en el podcast de Eshi con él. Felipe Isidro, bienvenido. Muchas gracias, Isaac. Muy mayor, es decir, una persona se va haciendo mayor, va acumulando cosas y Claro. parece que tengas muchas, pero es a base de muchos años. Hablaremos, hablaremos de edad, hablaremos de la importancia de un nivel de actividad física Ujú. en términos de cantidad y calidad para calidad de vida. Y yo te quería preguntar en este podcast sobre, para empezar por ahí, la calidad de vida es una mesa que tiene múltiples patas y qué tiene que decir la ciencia en el contexto de la ingesta proteica Mm. y el ejercicio físico. Bueno, evidentemente, como dices tú, es una pata, ¿no? Es decir, al final necesitamos tener una adecuada síntesis de proteína y para eso tiene que haber primero un estímulo. Y por lo tanto, si no hay estímulo, por mucho aporte proteico que haya, pues como yo siempre digo, se mea caro, ¿no? Es decir, al final todo se va a excretar, lo que no se necesite. Por lo tanto, tiene que combinarse absolutamente siempre el tipo y dosis de ejercicio adecuado al contexto personal y al posible escenario patológico en el caso de que lo hubiera, junto con un aporte nutricional, no solamente proteínas, sino de hidratos, grasas saludables, etcétera. Pero la proteína juega un papel importante en cuanto a la reconstrucción muscular o como mínimo al no catabolismo muscular que puede venir asociado en algunas ocasiones con la edad, ¿no? Eres Felipe Isidro, catedrático de Educación Física. Sí. Desde hace muchísimos años yo te vengo siguiendo, ahora ya puedo decir que somos compañeros, amigos, pero desde yo creo que en el año 2005, y por eso estamos hablando de proteína, por eso estamos hablando y hablaremos Ujú. en otra siguiente entrevista sobre longevidad, el, el papel tuyo en la divulgación de esto que es la alimentación, la nutrición y el ejercicio físico, que aunque no es nuestra pata o especialidad profesional, Ujú. sí que van siempre de la mano. Y recuerdo que para mí fuiste como una especie de tutor profesional porque te vi en la tele cuando pudo ser. Eh, en televisión española Cuando estás podía... haciendo la comunión, a lo mejor. Sí, no, eres mayor que yo, pero no tanto, no Bueno, tanto, no bueno, tanto, bueno, no tanto. bueno. Tenemos redistribuidas las canas de manera diferente, Sí. pero y yo siendo precoz en ese sentido en la televisión también, Ujú. para mí fuiste un acompañante, un referente en cómo hablar y te oí decir por primera vez que las recomendaciones en la televisión, con el impacto que tenía la televisión cuando no había todavía redes sociales, porque creo que hace 20 años de lo que cuento, te oí decir que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se quedaban cortas, muy cortas, ¿no? Y tengo que decir que yo aproveché aquel discurso tuyo en la televisión para en el Expreso del Mediodía, creo que se llamaba, de la televisión autonómica en Canarias, yo hice lo mismo, estudiamos, me profundicé en el material y me atreví a decir que la OMS se equivocaba en la recomendación en el sentido de que era muy corta la recomendación. A día de hoy, año 2025, la recomendación de ingesta proteica Sí, siendo la misma. sigue igual. Sí, sí. ¿Qué tienes que decir al respecto Es hoy? más, no solamente sigue siendo la misma y por lo tanto insuficiente, sino que incluso hay determinados medios y instituciones que hablan del peligro de tomar proteína, ¿no? Con lo cual, claro, evidentemente, como todo, la diferencia entre un fármaco y un veneno es la dosis, ¿no? Está claro que un exceso de proteína puede tener efectos deletéreos, sobre todo pues en personas con insuficiencia renal o con un problema disfuncional de riñón. Cuando no hay unos niveles de vitamina D adecuados, pues también puede descalcificar. Bueno, es decir, es evidente. Lo que pasa es que también es evidente que necesitamos proteína. Y por lo tanto, los niveles de proteína tienen que ser mediante alimentos adecuados,
que no estén contaminados con otras cosas. Por ahí aparece la suplementación. En muchas ocasiones la suplementación es una proteína más limpia, que puede darse, puede recomendarse como mínimo a personas con una mala digestibilidad, con una logística que en su día a día que no les permita comer la suficiente proteína, y por tanto pues aparece como una herramienta, como un recurso bueno, pero que claro que se tiene que decir cómo, de qué forma y a quién, ¿no? Y que no puede ser pan para todo el mundo, café para todos, pero sí que está claro que estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI se tienen que aprovechar aquellas herramientas, como puede ser la suplementación, que nos brinda la ciencia, pero como siempre, dosificadas y adecuadas a las necesidades de cada persona. Es decir, cuando en la dieta no eres capaz de tener un adecuado aporte proteico, pues se puede suplementar. Cuando no tienes digestibilidad o tienes problemas de masticación, como en adultos mayores, pues se debe suplementar. Por lo tanto, la idea, y luego aparece qué tipo de proteína, dónde la compro, qué marca compro. Es decir, es evidente, como en todo, como en un alimento, puedes comprar verduras envasadas o verduras frescas de la huerta, o sea, pero eso es la estructura, la logística de cualquier otro tipo de alimento, de cosa que uno ingiera, ¿no? Eh, yo sigo pensando que hay que tomar la proteína, hay que tomar suficiente proteína, y estamos hablando de suficiente, es un mínimo para mí de 1,2 gramos kilo corporal, no 0,8 como sigue diciendo la OMS, y para adultos mayores y para necesidades mayores, porque Más. en adulto mayor hay resistencia anabólica, es evidente que la dosis es más alta. Hay evidencia suficiente de que el ejercicio físico y concretamente el de fuerza con ingesta óptima de proteína, pues favorece el anabolismo Así es. proteico por vías, pues, a nivel óseo, muscular, etcétera. Nos escuchan muchísimos alumnos de escuela, profesionales en este canal de ESHI, y no se repite mucho que nuestros alumnos de formación o que compañeros de profesión van ahora con la cesta de la compra pro. Todo Todo es proteína. pro, ¿no? Al respecto de no hay veneno sino dosis, como decía Galeno, ¿qué opinión te merece el mercado actual donde todo lleva la etiqueta pro? Bueno, el mercado actual lo que hace es responder hacia una demanda. Entonces, si la demanda está demandando proteína y hay mucha gente que está buscando proteína integrada de una forma u otra en diferentes alimentos, pues lo que hace el mercado es responder a eso y presentarlo. Pero eso significa que la gente lo compra. Otra cuestión será el aumento de precio que eso conlleva, si merece la pena o no, si yo prefiero comprarme mi suplemento independiente porque sale muchísimo más barato, incluso yo sé qué proteína me estoy tomando y qué aminograma tiene ese polvo en ese caso, ¿no? O como lo tomes, pero yo creo que el mercado responde ante no tanto necesidades, pero sí demandas. Puede ser que no sea tan necesario que la proteína esté presente en múltiples alimentos, pero sí que si hay una demanda, el comercio lo que hace es responder ante esa demanda. Para mí excesiva actualmente, Claro. para mí excesivo, volvemos a responder porque tiene que ir acompañado de ejercicio. Entonces mucha gente sigue tomando proteína, ya está. No, es que para que haya adecuada síntesis proteica tienes que hacer ejercicio y concretamente determinados tipos de ejercicio, no me vale cualquiera, para que haya una síntesis proteica adecuada, ¿no? Con lo cual más no es mejor. Hablaremos de eso. Me ocurre porque, al igual que ahora el deporte es una moda, y siempre, y concretamente nosotros hemos dicho bienvenida a esa Ujú. moda, ocurre, entiendo que lo mismo con la parte deportiva, donde como es una moda, puedo hacer lo que sea, en la cantidad que sea, en las manos de quien sea. ¿Qué opinión te merece en este contexto la industria del deporte? Mira, me parece, es muy parecido a la industria alimentaria, es decir, la industria responde ante demandas. No tiene ninguna culpa de hacer lo que hace, pues porque responde ante demandas. Yo creo que lo criticable es quién demanda, es decir, por qué lo demanda, bajo qué concepto, bajo qué criterio tú quieres comprar proteína, bajo qué criterio la industria deportiva te está vendiendo diferentes corrientes de moda, pero al final yo siempre he pensado que la industria responde, es decir, que el que realmente, al que realmente habría que irse es a por qué existe esa demanda y a nivel deportivo, yo qué sé, Aerox, CrossFit. ¿Por qué surgen este tipo de corrientes? Pues porque hay una demanda de sociabilización, hay una demanda de rendimiento, de fatiga, de concurrente, entonces cuando hay una demanda, pues la industria lo que hace es crear algo, crear un servicio y darlo, ¿no? Y si se consume, continúa. Si no se consume, se va.
Y por lo tanto, pues bueno, lo que ocurre es básicamente lo que la gente está pidiendo, o los que hacen ejercicio piden. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de 3 de cada 10 personas en España que están demandando determinadas cosas, ¿no? En este sentido, a nivel deportivo, a nivel de ejercicio físico. Hay 7 que no hacen ejercicio. Y yo siempre he pensado que es ahí el mercado donde realmente tenemos que trabajar más, ¿no? En las 7 que no hacen ejercicio, más que las 3 que ya hacen, que sí que hay que darles. Hay, evidentemente, servicios, hay que darle todo lo que demandan, pero cuidado porque hay 7 que el tema de ejercicio lo tienen como algo de ocio, recreativo, no va con ellos, y por lo tanto, pues ellos tienen un trabajo, tienen una serie de obligaciones y eso es algo de ocio recreativo y es esa mala educación, no como mala educación, sino como deficiente educación con respecto a la salud que tenemos que trabajar desde abajo, ¿no? Oiga, el ejercicio no es una opción, el ejercicio es una obligación para su salud. Muy bien. Nosotros estaremos saltando del deporte, y en este caso por este episodio, a la proteína, y de vuelta. Seguramente no estoy haciendo bien en monopolizar el contexto en un macronutriente, pero ustedes saben perfectamente por qué. Y vuelvo ahora, en el contexto de la ingesta proteica, a cuál sería la recomendación cuando entreno fuerza en si de suero, caseinato, o cuál sería la diferencia principal en cada una. Bueno, en principio la whey, la normal, la que todo el mundo conoce, parece, aunque hay determinados sesgos, que sería más ideal tomarla después del entrenamiento, ¿no? Con esa famosa ventana anabólica, que luego salen revisiones sistemáticas que la niegan, pero luego salen otras revisiones sistemáticas y metaanálisis que favorecen, que parece que sí que hay estadísticamente significativo que hay algo de mayor ganancia. Por lo tanto, la whey, si me dijeras en qué momento es adecuado tomarla, yo siempre he creído, pues además es por el pico también de azúcar de glucemia que provoca, pues sería más adecuado después de entrenar, ¿no? El caseinato es más micelar y por lo tanto más tranquilo, más lento en su digestibilidad y en lanzar esos aminoácidos a sangre, y lo ideal sería pues tomarla antes de dormir, ¿no? Para que mantener esos aminoácidos en sangre durante más tiempo. E incluso quien la mezcla, quien mezcla la whey con la caseinato y de esa manera consigue también un pequeño pico de glucemia y por lo tanto de insulina después de entrenar, pero también lo mantiene un poquito más en el tiempo. Pero la idea sería la whey después de entrenar y el caseinato antes de dormir. Luego está la hidrolizada, pero bueno, la hidrolizada es para personas que tienen problemas digestivos. Hay un salto de precio, no sé si merece o no la pena y por lo tanto habría que verlo en cada caso, ¿no? Pero hay una cosa que yo me gustaría recordarle a los alumnos, y no sé si lo hago bien o mal, pero cuidado con las competencias. Es decir, nosotros estamos hablando ahora mismo de nutrición y estamos como dando recomendaciones. Pero yo siempre he dicho que hay que cumplir la ley. Lo primero que hay que entender es que hay que cumplir la ley. La ley obliga que cuando se consulta o se cobra por un servicio, como puede ser nutricional, pues tengas una serie de requerimientos legales, ¿no? Entre ellos, pues tener una titulación y una cualificación. Y al revés, y también con ejercicio. Por lo tanto, cuando se habla de ejercicio, yo he visto muchos nutricionistas, dietistas nutricionistas hablando de ejercicio, pueden hablar lo que sea, solo faltaría, es decir, las recomendaciones, igual que ahora estamos charlando, pueden decir lo que sea, pero cuando uno cobra por un servicio debe tener cualificación adecuada. Y luego vendrá la competencia, es decir, lo primero es que tú estés cualificado para poder trabajar en eso, y luego, evidentemente, la competencia que es personal, ¿no? Cada uno pues tiene una competencia a otra. Lo digo como para dejarlo claro, que estamos hablando y no pasa nada, pero yo no me gano la vida con la suplementación ni gano la vida con nutrición porque no es mi oficio. Una vez centradas bueno, estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo, porque ahora viene la pregunta sí, para nuestros profesionales o para quien nos escucha en general, viene la pregunta técnica, la pregunta de entrenamiento. Sabemos que un determinado entrenamiento puede ser un disparador o un mejor receptor a la ingesta proteica posterior. Por ejemplo, estabas hablando de caseinato para antes de dormir, para cuando voy a estar en periodos prolongados de ausencia de ingesta, o el suero para antes. Bueno, pero ¿y el entrenamiento que voy a hacer? ¿Influye? Por ejemplo, voy a hacer series de 1000 a 430 o voy a hacer una serie pesada, intensa neuromuscularmente hablando de pesas, o por el contrario, una tirada zona 2 de 35 minutos. Está claro que cuanto más te acercas a una aplicación de fuerza mayor, más necesidades de proteína tienes, es decir, de alguna manera más destrucción de microfibras, etcétera, existen y por lo tanto más reconstrucción necesitas. En la medida en que te acercas más a una aplicación de fuerza más alta,
necesitas más proteína y más dosis de proteína, independientemente de que siempre hay una proteína basal que debes consumir, y por lo tanto las personas que evidentemente trabajan más cardio, por decirlo de alguna forma, o incluso resistencia a la fuerza, necesitarán un nivel de proteína, pero cuanto más te acercas a una alta aplicación de fuerza, necesitas algo más de proteína. Y estamos hablando de no muchas diferencias, ¿eh? Estamos hablando de que de aquellos 0,8 de la OMS está por debajo de lo que se necesita, y estamos ya la ciencia nos está hablando entre 1,2 y 1,6, y para gente que trabaja fuerza entre 1,4, 1,6 hasta 1,8, 2, incluso en personas, en atletas de rendimiento de fuerza, hasta 2,4. A partir de 2,4 no hay perjuicios, Te iba a preguntar pero sobre no eso. hay beneficios tampoco, Exacto. con lo cual ya no tiene sentido, ¿no? Entonces estamos hablando entre ese 1,2 como mínimo y ese 2,4 para personas que entrenan, que hacen 14 sesiones, 10 sesiones a la semana, o 10 unidades como mínimo. Te vamos a conocer un poquito más ahora. Vamos a dejar la proteína, al menos la proteína general, vamos a por la proteína de Felipe. Fuiste corredor, fuiste atleta Sí. y de cierto nivel. Bueno, Hay dentro de... miles de kilómetros en ese cuerpito, Sí, ¿no? sí, casi 65.000 hice, sí. Ese está en agenda, entrenaba 2 veces al día. No llegué a nivel internacional porque me retiré a los 19 años, pero bueno, yo tengo mis medallitas autonómicas, nacionales, sí. ¿Te suplementabas, Felipe, en ese No, momento? estamos No. hablando de hace 40 años, ¿Cómo comías en ese momento? lo que me daba mi madre. Y en cuanto a entrenamiento, Y en cuanto a entrenamiento, me sí, refiero, perdón, no en la pista, sino de fuerza, complementario, ¿sí? de fuerza cero. Cero, Claro, estamos hablando de hace 40 años. Hace 40 años el mundo de la suplementación era únicamente para aquellos culturistas, para Arnold y compañía que salían por allí, ¿no? Los atletas Era no nos impensable, suplementábamos, era los atletas no te impensable. suplementabas. Y en cuanto al ejercicio de fuerza, te hacía pesado. Es decir, te ralentizaba en carrera. Eso era la idea que se tenía. Sí que se estaba muy avanzado en cuanto a carrera. O sea, entre los entrenamientos en pista, porque sí que se hacía volumen en invierno, tirabas más intensidad en verano cuando llegaba, es decir, más o menos lo que se hace ahora, el famoso HIIT de ahora, nosotros ya lo hacíamos hace Sí. 40 años, Está más que inventado. pero no entrenábamos en fuerza, por lo menos en los niveles donde yo entrenaba. Sí que es cierto que se empezaba a vislumbrar que los grandes, los buenos, los ingleses y tal, ya entraban al gym un par de veces a la semana. Los americanos también. Claro, los Sí. americanos ya empezaban a entrenar al Sí. gym, pero estamos hablando de los medio fondistas. Los fondistas ni entraban. Hoy en día yo creo que todo el mundo que sabe algo de atletismo Yo entré, hace sus sesiones de fuerza. sí, y estoy pensando que en el momento en el que yo también compito en atletismo entre el 2000 y 2004, siendo velocista, igualmente tanto el gimnasio como la ingesta proteica eran mundos que no, Sí. a los que no se les Pero pone fíjate que importancia. los En velocistas, velocidad, ¿eh? que los velocistas ya tenían una masa muscular considerable porque evidentemente trabajaban en intensidad alta y no entraban mucho al gimnasio. No, no. No entraban mucho. Hoy en día es absolutamente Como necesario. resultante inevitable, pues sí, Claro. piernas se te ponían Claro, por la con intensidad de cierto los volumen, entrenos, claro. cierta estética. Hacían pero poco volumen, mucha intensidad y aún en el 2000 te decían no entres al gimnasio porque pierdes chispa, pierdes Sí, velocidad. sí, Y pero dices, sí. hostia. Bueno, era lo Sí, que sí. yo creo que funcionamos en función del conocimiento que se sabe, no del que se estudia y se publica, sino el que llega. Entonces ya había estudios que se estaban publicados, pero como siempre a nivel transnacional, pues claro, no llegaba a quien tiene que llegar, ¿no? Yo creo que una de los personajes o profesionales que han ido incorporando la ciencia a campo son los que han mejorado el campo. ¿Me explico? Es decir, la ciencia mejora siempre, la ciencia es ciencia sobre ciencia, pero ha ido mejorando esta capacidad, estas posibilidades de pasarlo a campo y de llevarlo a campo, ¿no? Y cuanto más personas hay pasando todo eso, con nombres extraños, con estadísticas que nadie entiende, los percentiles, y a mí me pones una tabla de percentiles de 0 a 100 y yo dónde estoy, qué significa esto, estoy bien o estoy mal, ¿no? Pues trasladar todo eso a campo es lo que ha hecho que el campo vaya mejorando, y evidentemente el nivel de los entrenadores ha ido mejorando, como siempre. Y te pregunto ahora por el atleta Felipe de ahora. Voy para allá. ¿Qué haces de fuerza tú a la semana? Que esto no es una recomendación al bulto, No, claro, sino solo faltaría. la de Felipe. Cada uno tiene su librillo. Sí, Yo exactamente. creo que cada persona se conoce, va adquiriendo conocimiento, y hay una cosa que yo sí que he ido aprendiendo, que es a probar nuevas cosas. Es decir, quien se queda
dice, bueno, esto a mí me funciona, nunca sabrá si está en lo óptimo o está en lo mínimo. Entonces, yo he ido probando muchas cosas. Según he ido conociendo y he ido explicando, lo he ido incorporando. Y eso hay muchos entrenadores que no lo hacen. Es decir, entrenan a gente y muchas veces lo entrenan bajo parámetros propios. A mí me ha ido bien, a esta persona le ha ido bien. Incluso pueden hacer variaciones sin probarlo ellos, me parece que es un error. Es decir, tú tienes que tener la capacidad de tener sensaciones que no te las dice la ciencia y que muchas veces también estarán sesgadas por ti, pero eres capaz de traspasarlo y de entender a la persona que está entrenando, ¿no? Entonces, yo pasé, pues evidentemente, de estar entrenando mañana y tarde corriendo a poco a poco con la edad, pues a ver la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza y siempre complementado con el entrenamiento de cardio, ¿no? Pero por orden. Es decir, yo siempre digo que el multicomponente está muy bien decirlo. Es decir, en los papers el multicomponente es lo ideal, ¿no? Trabaja usted fuerza, cardio, estabilidad. Bien, me parece bien. Ahora dime cómo. Es como si yo, como nutricionista, dices, coma de todo, pero no se coma todo. Pues será una recomendación, para eso hace falta estudiar. Ahora dime en qué orden, qué desayuno por la mañana, en qué cantidad. Un poco la idea es esta, ¿no? Y al final, pues yo llego a estar entrenando ahora, si puedo, entre 4 y 5 días a la semana, fuerza, y entre 1 y 2, yo intento siempre 2 cardio. Y por aquello separados. de que seas buen ejemplo, sigo con las preguntas, ¿eh? Cuidado. Y ahora te pregunto, fuerza, me queda claro, y cardio. En y cardio ahora estamos que no salimos del HIIT, que hay de la zona 2. Yo hago un día de zona 2 y hago un día de cambios de ritmo. No hago HIIT como tal, pero sí que hago un día zona 2 tirada, me voy viendo los podcasts, me voy tirada, y otro día semanal que hago cambios de ritmo, donde bueno, intento llegar alto, ¿no? Que se te pone ya la sangre aquí en el gaznate. A mí esto me está funcionando, creo que trabajo por lo tanto ambas cosas. Y en fuerza me pasa igual. Hay días que intento llegar un poquito más cerca del fallo y otros días donde trabajo más la RFD y la intención de velocidad de fase propulsiva, ¿no? Con lo cual, no creo que haya una sola pastilla. Es decir, en ejercicio las cosas se ponen de moda, parece que todo el mundo o hace zona 2, o hace HIIT, o hace RFD, o hace fallo, y no lo entiendo. Es decir, tú tienes que tener tu objetivo claro y tener claro que la salud es un compendio de varias cosas. Y el gran problema es cómo llegas a poder trabajar esa serie de cosas, ¿no? Es decir, dime por dónde tengo que empezar, qué es lo más importante y cómo puedo ir sumando el resto de cosas. No me digas la solución final, porque ya la sé, que es trabajar zona 2, que es trabajar HIIT, que es trabajar la RFD o la alta intensidad de velocidad, y que es trabajar algunos días al fallo si es que me interesa, porque quiero hipertrofiar. Si no quiero hipertrofiar, pues no, pero claro, ¿quién no quiere hipertrofiar algo? Es que claro, cuando tú hablas de estética dices, la estética forma parte de nuestra vida. Quien diga que no miente, porque te vistes con unos colores, te peinas de una forma o no, es decir, al final... Bueno, los que pueden, pero ellos se arregla la barba a otro, ¿no? Es decir, al final la idea es, hay una parte estética y la estética forma parte de nuestra salud porque es nuestra salud mental también para vernos bien. Por lo tanto, yo también trabajo algo de hipertrofia, intento llegar a hipertrofia pues en determinados músculos que creo que me hacen falta y ahí intento llegar más cerca del fallo y con más fatiga, claro. En términos de salud mitocondrial nos queda claro que el atacar a la mitocondria desde múltiples, desde donde se va a ver afectada, es obligatorio. Pero es que todo el mundo debe saber que tú mejoras fuerza si haces cardio y mejoras tus niveles de cardio si haces fuerza. Ahí voy. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el sustrato de una mitocondria, ese horno microondas de nuestra célula, de una mitocondria sana, podríamos decir que el sustrato, la base, los cimientos, es la fuerza. Es que es arriesgado. Claro. Porque la cantidad de mitocondrias viene determinado por otro tipo de ejercicio que es el cardio. Ahora, la calidad de esa mitocondria, esa respiración mitocondrial, también viene determinada por el ejercicio de fuerza. Claro. Es que Lo digo porque cuando pensamos en esto, en mejorar ese horno microondas, enseguida nos vamos al cardio, ¿no? Solo se piensa en esto, ¿no? Pero es porque se polariza la gente. Mira, no sé por qué, pero en los últimos 10 o 20 años yo he notado, me voy haciendo mayor y lo voy viendo todo desde un punto de vista más integral.
nos estamos polarizando en todo, en política, en deporte, nos polarizamos, en suplementación, en alimentación, surge un alimento milagro y todo el mundo se va Sí, al yo creo que alimento las milagro. redes Entonces, sociales. en ejercicio también pasa, es decir, en ejercicio de repente, antes era el cardio, ahora es la fuerza, eh, eh, cuando era el cardio era HIIT, surgió el HIIT, ahora está la zona 2, cuando es fuerza, antes era solo hipertrofia, o sea, el que hacía fuerza era hipertrofiar, ahora la fuerza también nos lleva a la funcionalidad. Si todo eso está muy bien como conocimiento, ahora todo todos esos factores los tienes que poner encima de la mesa y hacerte la receta para la persona que tienes delante o para ti en el caso de que seas tú. Y las necesidades son diferentes y la logística es diferente y la estructura, la cantidad de días que yo pueda entrenar condiciona la importancia que yo le doy a cada cosa, ¿no? Con lo cual, al final, lo importante no es el final y la receta final, sino si es posible llegar a esa receta final y en qué orden lo podemos hacer, porque el mejor ejercicio es el que se hace. Entonces, al final, tú tienes que plantear un ejercicio que la persona lo integre en su vida, lo haga, se adhiera para luego poder progresar. Es que si no, ¿cómo le voy a decir yo a una persona? Mira, lo ideal es que hagas 4 días de fuerza, 2 de cardio, 1 de meditación y dice, bueno, espera, yo no estoy entrenando ahora, o sea, yo soy una persona sedentaria, ¿por dónde empiezo? Ese es el kit. Y creo que fallamos en eso, ¿no? En decir, vale, sabemos que el multicomponente es lo mejor, dime por dónde empiezo. ¿Cuál es? Si tú te llevas a una isla desierta una capacidad, ¿cuál te llevas? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la importante? Eso yo muchas veces, cuando estoy en congresos y hay algún ponente de suplementación y demás, le levanto la mano y digo, dime el podium. De repente me ha lanzado 20 suplementaciones, importantes todas, vitamina A, vitamina K, vitamina D, HMB, claro, pim, pam. coenzima Q10, ¿te acuerdas? Dime 3. O dime las que tomas tú, porque soy de tu edad, dime las que tomas tú, ¿no? Entonces, ahí le pones en un brete porque tiene que tener un criterio, una toma de decisiones. Entonces, lo que veo que no hay demasiado en el sector o que mucha gente falla es en la toma de decisiones. Yo cuando pregunto al alumno, le pregunto para que tome una decisión y luego me diga con qué criterio toma esa decisión. Eso es lo importante. El gran desafío ahora mismo Claro. dirías que en el conjunto de los profesionales, que debe seguir aumentando, en nuestra opinión, sería precisamente que sean Que tengan criterio. óptimos, aptos en la toma de decisiones. Claro. Ese es el gran desafío. Claro, y que me digan con qué criterio, porque me puede decir, Claro. lo ideal es esto, esto y esto, vale. Siguiente pregunta, justifícamelo, ¿por qué Claro. no? Y ahí es donde yo veo el gran profesional, un profesional como mínimo con una potencialidad grande o alguien que simplemente repite cosas que va yendo y que a lo mejor le van bien, ¿eh? Porque claro, el ejercicio es tan bueno, Claro. es una pastilla tan fenomenal que cualquier cosita que hagas, o sea, tiene que ser muy malo para que no haya un beneficio. Vuelvo a repetir, el gran problema es si ese beneficio es el mínimo o es el óptimo. Entonces, sabemos, la ciencia nos dice cuáles serían un poco las dosificaciones en relación a diferentes contextos para que fueran óptimas, pero luego las tienes que verificar. Tú sabes pruebas para determinar si estás en niveles óptimos con 25 años en niveles de fuerza, de función o de sarcopenia o de lo que sea. O sea, hay tablas normativas que la ciencia nos ha demostrado con miles de personas y están para género y para edad, desde los 20 hasta los 100. Entonces, yo puedo saber si una persona con 27 años tiene sarcopenia. No una sarcopenia asociada a la edad que le limita en cosas de la vida diaria, pero sí que estás sarcopénico para tener 27 años, aunque tú a día de hoy te puedes levantar de la silla y subir escaleras. Pero la prevención me está diciendo que ya estás con sarcopenia, que tienes que actuar ya, porque si no vas a tener problemas en breve. O ya los tienes, aunque no haya sintomatología. Esto es como cuando nace un tumor, tú no tienes dolor, no tienes síntomas, pero el tumor está ahí, ¿no? Pues nuestro deber no es solamente decidir, tener criterios y en función de eso progresar, sino testear y saber en qué punto estamos. Yo con los entrenadores le digo, siempre les pregunto qué test está utilizando para una persona que quiere hipertrofia. ¿Qué test utiliza? ¿Le mides? Yo llego a gimnasios donde todavía la gente que tiene como objetivo la hipertrofia no es medida. ¿Y tú cómo sabes qué hipertrofia? En el mejor de los casos, a golpe de ojímetro, como dicen algunos. Claro. O sea, me viene un cliente que quiere ganar en brazo, habrá que medirle. Digo yo, igual que si estás en clínica y que tienes un paciente que tiene dislipidemia, pues le tendrás que hacer analíticas o le tendrán que hacer analíticas y tú saber interpretarlas, ver si está mejorando en aquello que el paciente quiere mejorar o si no tiene claro que quiere mejorar en aquello que tú decides que es el objetivo, ¿no? Hay que medir. Solo midiendo se gestiona.
absolutamente. Creo que era Vadillo quien decía menos nombres y más números. Y yo Claro. creo que el profesional, al menos el de antes, o no sé si todavía, creo que sí, muchos les da miedo enfrentarse al número por no saber qué hacer luego con los números Sí. y quedar en evidencia delante del cliente. Pero es que eso es imprescindible para que la gente entienda la necesidad de hacer ejercicio. Porque si tú no notas que tienes que hacer ejercicio, porque te levantas de una silla, tú vas, vienes, coges tu coche, tu ascensor, no lo ves necesario, no vas a ver necesario hacer ejercicio. Por eso la gente lo que cree es que es de ocio, recreativo, bueno, lo hace el que le gusta. A mí no me gusta, no lo hago. No lo necesito. Solo testeando le puedes demostrar que lo necesita. Porque cuando yo testeo a alguien que en principio dice que está bien y le testeo, me pregunta, ¿cómo estoy? O sea, ya no siente cómo está. Si depende del número que ha salido del test que le he hecho. Entonces ya me pregunta, ¿cómo estoy? Y ahí le puedo demostrar o que está bien o que está mal, a pesar de que no tenga síntomas de estar mal, porque no lo necesita, porque lo que tenemos en día hoy es una necesidad mínima de moverse, le estoy diciendo que está mal. Entonces, ese protocolo de medir a las personas, de testear a las personas, debería ser obligatorio en todos los niveles asistenciales, en todos. Tú vas a tu médico de primaria e incorpora una prueba funcional, entre otras, entre tu analítica, una prueba funcional para determinar tu fuerza de piernas, tu capacidad cardiorrespiratoria, la que sea, pero debería ser protocolo obligatorio porque solo de esa forma la gente, ya no a nivel clínico para luego derivarlo al profesional sanitario o al profesional correspondiente, sino para que la gente se dé cuenta que está mal, porque si la gente no sabe que está mal, no lo sabe y no tiene culpa de no saberlo, simplemente es que nadie le ha demostrado que está mal. Yo no sé, si yo no me hago una analítica no sé qué colesterol tengo y puedo tener el colesterol por las nubes. Si no me tomo la presión arterial no sé qué presión arterial, hombre, me puede venir algo de cabeza. Pero en la analítica hay parámetros que son asintomáticos y que es muy bueno saberlos, ¿no? Y nuestra función es exactamente igual, si no más importante, que muchos de esos parámetros. En el ejemplo que pusiste de tu particular píldora de fuerza a la semana y de cardio a la semana, por hablarlo mal y pronto, comentaste que cuando haces fuerza a veces decides perder, sacrificar un poquito más de velocidad en la fase propulsiva acercándote al fallo y otras veces quieres quedarte en una producción de fuerza óptima sin perder tanto porcentaje de velocidad dentro de la serie. Se habla mucho de alta intensidad cuando realmente, en el mercado fitness, cuando realmente deberíamos hablar de alta fatiga en muchas de las dinámicas que estamos hablando. Cuéntame y cuenta al profesional que nos escucha y al alumno que nos escucha la diferencia entre esto, porque es muy importante que lo comprendan. Bueno, es evidente que cuanto tú llegas más cerca del fallo, vas a tener más fatiga. Entendiendo fatigas, hay diferentes tipos de fatiga, pero en general, la sensación es de mayor fatiga. Pero claro, para llegar a más repeticiones vas a perder más velocidad, es decir, vas a tener que estar trabajando perdiendo velocidad, es decir, con la carga que estés llevando, pero va a haber una pérdida de velocidad que en relación a que te vayas acercando más al fallo vas perdiendo más velocidad. Y si el volumen total de trabajo es moderado, alto, inevitablemente tendrás que, si llegas al fallo, tendrás que hablar de bajas intensidades. Claro, pero Eso sí, alta fatiga. La gente lo entiende muy bien con cardio. Es decir, tú quieres hacer si tú quieres hacer una maratón, muchísimo volumen, tu velocidad por kilómetro es menor que si haces 1 kilómetro solo. Entonces, eso es llevado a la fuerza es exactamente igual. A mayor volumen de trabajo, menor intensidad para poder llegar a ese volumen. Por lo tanto, si yo en una serie quiero llegar a 12 pudiendo hacer 12, o quiero llegar a 12 pudiendo hacer, o sea, llego a 11 o 10 a 11 pudiendo hacer 12, la pérdida de velocidad a partir de la repetición quinta, sexta suele ser muy grande. Cuanto más te acerques al fallo, es decir, incluso a la última repetición. Todavía vemos a muchos profesionales, que hablan de dinámicas de cross-training como dinámicas de alta intensidad. Es de alta fatiga. Cuando lo correcto sería hablar de alta fatiga con las consecuencias que conlleva. Además, claro, pero puede ser buenas o malas. Es decir, sí. Puede haber deportistas que precisamente su rendimiento esté basado en esa sensación de fatiga, de aguantar esa sensación de fatiga, de mejorar lactato en esas sensaciones a nivel de hipertrofia también. Claro, y se sabe que me da igual la carga, que sea más baja o más alta, pero cuando más cerca del fallo llegas, pues hay mayor posibilidad de hipertrofiar, dependiendo de otras variables. Las hemos hablado, aporte proteico, descanso, toda esta historia. O sea, no solamente si hago la serie al fallo o no, hay muchas más variables, pero serie al fallo versus
serie donde te quedas en la mitad o menos de las repeticiones posibles, se sabe que hay mayor hipertrofia. Que el paciente quiere, o la persona quiere hipertrofiar, bueno, habrá que ver si es capaz de aguantar esa fatiga, de adherirse a esa fatiga, porque mucha gente lo que quiere es hipertrofiar y no fatigarse Claro, o entrenar poco. Entonces, ahí por ahí aparecen los esteroides, por ahí aparecen esas trampas exacto. de gente que quiere, pero no quiere, ¿no? Quiere llegar a tener no sé qué, pero no quiere pasar por sufrir, porque, bueno, mira, cada uno escoge su... Lo que, yo entiendo que las personas tienen que estar informadas, o sea, los entrenadores tienen que estar formados, las personas tienen que estar informadas de Informar. lo bueno, de lo malo, de lo óptimo, de lo no óptimo, y luego tomar sus decisiones. Yo cuando informo a las personas de lo importante que es el ejercicio y deciden no hacerlo, pues es una decisión. En la práctica, que nos quede claro, o que quede claro que en contextos de enfermedad, en contextos de fragilidad o incluso de alto rendimiento deportivo, en la gran mayoría de deportes, esa alta fatiga dentro de las sesiones, de manera crónica, no sería lo más recomendable, No, hombre, de ni manera mucho menos. crónica nada es recomendable excepto el ejercicio bien hecho. Pero de manera crónica una alta fatiga te puede llevar pues, a Mm. múltiples cosas. Entre ellas, el primer síntoma es que empiezas a dormir mal, empiezas a tener el cortisol muy alto, entre otras cosas. Es decir, al final vas notando que no progresas, vas notando que, es más, regresas, vas a peor. Y cuando se llega a ese punto, ya se ha sobrepasado un umbral que hay que recuperar. Y por lo tanto hay que parar 15 días, 3 semanas, hay gente que tarda hasta 2 meses en volver otra vez a poder empezar a encontrarse bien. No hay que llegar a eso. Es decir, la toma de decisiones me tiene que evitar precisamente llegar al problema para tener que solucionar ningún problema. La idea es, yo sé que a partir de aquí tengo mucho más riesgo, tengo una potencialidad de sufrir efectos deletéreos y yo no quiero estar ahí en ese mundo de, a ver, cuidado, cuidado, cuidado. Prefiero estar aquí abajo, ¿no? ¿Qué es rendimiento? Vuelvo a repetir, el rendimiento sí que conlleva al estar llegando a esos techos donde muchas veces pues vemos deportistas de alto rendimiento que están llevados por gente muy profesional y que hay una lesión porque hay múltiples variables y están jugando en ese campo, están jugando en el campo de rendimiento donde hay que buscar justo, pero que cada vez hay menos porque hay mejores profesionales, pero cuando hablamos de salud, o sea, es ese error del entrenador si hay una lesión, Absolutamente. si es que, claro, no has tomado decisiones y no has tenido criterio, es decir, el yo me quiero fatigar, también hay que modularlo del paciente o de la persona que te lo busca, ¿no? Ahora, cuando llegamos al comercio y entra el Aerox y entra el CrossFit, y que también tienen evidentemente sus ventajas de socialización y que la gente, que a veces me dicen, bueno, pero es mejor eso que no hacer nada. Ya, pero Hombre, es que ese ya, nivel de discusión, yo a ese nivel de discusión ya no entro, porque, claro, evidentemente, ya. claro, será mejor hacer algo. O sea, lo peor del ejercicio es no hacerlo. Ahora, cuando hablamos de profesionales del ejercicio, es decir, voy a tomar decisiones en dosis tipo y dosis de ejercicio, tienes que buscar lo óptimo para la persona, no cualquier cosa, y lo que te pida y se lo das. O sea, no somos fatigadores, Totalmente. ni somos entretenedores, ni somos fatigadores. Fatigadores personales y entretenedores personales, ¿no? Que hay Efectivamente, eso mucho. es. Ya, Sí. me voy a por ti de nuevo. ¿Un ejercicio favorito de fuerza? Yo creo que la sentadilla. ¿La Es una acción sentadilla? motriz básica, empuje de piernas contra el suelo, que luego hay variantes y hay progresiones de sentadilla, pero yo hago muchos viajes, igual que tú, y hay muchos hoteles donde no hay gimnasio y tal, Hmm. yo mis En la sentadillas habitación en la ahí. habitación, con salto, Salto, exacto. a una pierna con salto, buah, pues Sí, no hay variables. sí. Y la triple flexión yo creo que trabaja muy bien, aquella parte que creo que es primordial, pasa lo mismo, ¿eh? Eh, dime grupos musculares importantes. Hostia, las piernas es el primero. O sea, si tienes 10 Absoluto. minutos, piernas. Porque Sí. hay una gran masa muscular, nos traslada, no des vueltas. Claro, te fatiga porque lo haces mal. Es decir, ya sé que se lleva gran cantidad de sangre, pero imagínate un entrenamiento de hipertrofia de piernas, donde, claro, no me extraña que la gente muchas veces odia el entrenamiento de piernas cuando se está buscando hipertrofia de piernas, ¿no? Cuando estás buscando fuerza de piernas, es otra historia, porque tú puedes hacer un entrenamiento cortito, no fatigante, buscando En mi caso, velocidad. preferido que el Yo de... también. Yo cuando trabajo pierna, hombre, alguna vez hago, pero el día que busco hipertrofia y voy cerca del fallo en pierna trabajando pues las sentadillas, mis zancadas, Eso muy bien. Uf, Lo cómo se lo sufre, he ¿eh? hecho. Porque sabemos, estamos acostumbrados a sufrir, pero buah, se sufre desde cuando llega el día de piernas y dices, Dios mío, me toca pierna, hoy hipertrofia. Cuando me toca fuerza, lo hago igual que Y cualquier cuando otro. te toca cíclico, intensidad y estímulo cíclico preferido.
Yo, si Fuiste puedo, medio fondista, así que claro, entiendo que yo correr, trabajo no te vayas carrera. a subir una Yo, elíptica, yo trabajo entiendo. carrera. No, la Carrera. elíptica, Y cuando te toca carrera, cuando me toca ¿el carrera, estímulo preferido? ¿Prefieres una tiradita zona 2 o prefieres...? hago las dos, hago Y cambios. no A tienes mí, ¿sabes qué pasa? preferencia, pero ahí no tienes preferencia. No tengo preferencia, intento mantener una serie, es decir, yo entiendo que para hacer ejercicio tienes que tener cierta disciplina. ¿Vale? Entonces la idea es, hoy toca esto y hay que hacer esto. Me apetece hacer otra cosa, ya, pero toca esto. Por algo lo haces. No No, tienes un favorito. no tengo un favorito. Sí que tengo un favorito a nivel mental, que es el cambio de ritmo. A mí el cambio de ritmo Exacto. me ahorra. Yo, O por sea, ejemplo, soy de interval, pero claro, sabes clavado. que el cambio de ritmo, entre Clavado. que te fijas en el ritmo, ahora me toca cambiar, ahora ya paro, ahora voy suave, ahora vuelvo a cambiar. Se te pasa antes, el tiempo se te pasa antes que la zona 2 que es, yo en la zona 2 me pongo podcast. Entonces, claro, estás oyendo el podcast y Sí. parece que no te enteras. Pero cuando hago hit o cuando hago cambios de ritmo, no oigo, ¿eh? Voy con música, pero no oigo podcast porque no me da. O sea, no te da la sensación de a ti para estar entendiendo lo que están diciendo en el podcast. O sea, es como decir, voy a hacer una raíz cuadrada. No. A lo mejor en zona 2 puedes hacerla, pero desde luego en un cambio de ritmo, en un hit, si es un poquito fuerte, ¿no? Entonces, para hacer cardio, yo mentalmente me gusta más los cambios de ritmo, pero entiendo que hay que hacer también tiradas. Para ir terminando, que se pueda contar, ¿tienes algún hábito friki? Que alguien diga de fuera, hostia, qué friki, Felipe. Hábito friki. Yo creo que friki, ¿No? hostia, cada vez soy menos friki. Cuando uno es joven, hace fricadas. Cuando uno es joven mayor, entiende que eso son fricadas, ¿no? Entonces, yo tengo mis hábitos. Me levanto, me tomo mi suplementación, lo tengo como ahí al lado del café, entonces no se me olvida. Me tengo mi suplementación Claro, de que noche. para alguien eso puede ser muy friki. Puede Claro, ser. para alguien que no sea del mundo deportivo, que te vea que tienes tu suplementación, tienes tu tal, eso Claro, puede ser muy friki. yo me Que levanto, esto hay llego a que mi cocina y yo contextualizarlo, tengo claro. mi café y al lado tengo la suple. ¿Por qué? Porque yo soy de café y ahí no se me olvida. Pam, 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 y de repente, claro, abres tus 4 o 5 botes, te tomas las pastillas y tu primer trago de café. Y cuando llego a mi mesita de noche por la noche, tengo mi suplementación de noche, ¿no? Mi melatonina, ¿sabes? Entonces, bueno, puede ser, ¿eso es una fricada? Puede ser. El resto soy un tío muy normal y un tío, no sé, un tío normal, no hago friki. Una advertencia o consejo que dijiste, joder, me la tenían que haber dicho y nunca me la dijeron. La constancia. Es decir, las cosas no llegan porque sí, de repente, sino gracias a la constancia. Por ejemplo, estamos hablando de suplementación. La suplementación no es de una semana, la suplementación es de años. Años de tomarte tu vitamina C o tu vitamina D, lo que te tomes, o tu whey. Y el ejercicio pasa igual. El ejercicio, hay beneficios a corto, pero los que más se sienten son a largo. Es decir, yo siempre digo que el ejercicio se puede medir, pero los principales beneficios son los que se pueden sentir. Y a pesar de que ya sientes en personas sedentarias que empiezan el ejercicio se sienten mejor, a largo plazo pasas a otra dimensión. O sea, tú sabes que el ejercicio tiene que formar parte de tu vida. Es necesario que forme parte de tu vida, no porque te guste, sino porque te conviene. No hay que hacer lo que te apetezca, sino lo que te convenga. Y haces lo que te convenga porque te apetece. O sea, al final le das la vuelta, ¿no? No me gusta. Sí, porque el cerebro nos va a boicotear siempre, lo va a Claro, intentar pero esto siempre. pasa igual con el conocimiento, ¿no? Es decir, a mí no me gustaba la anatomía cuando empecé la carrera, pero al final me di cuenta que o sabía anatomía o no sabía O no nada. había nada. Entonces, a base de estudiar anatomía, me fui dando cuenta que eso me empoderaba y que yo sabía más anatomía que otros, y entonces al final te acaba gustando. Por lo tanto, yo muchas veces a los estudiantes les digo, constancia, 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 porque en cuanto lo integras, te acaba empoderando, te acaba gustando porque te diferencia de otras personas. Entonces, en el ejercicio, yo creo que los que hacemos ejercicio, porque sí, porque es hábito, te apetezca o no ese día, lo haces, te empoderas, porque sabes que pasas por encima de lo que te apetecía. Yo estoy muchos domingos en casa y no me apetece hacer ejercicio y bueno, tengo mi cinta abajo o tengo mis pesas abajo y bajo al garaje Mejor 3 minutos que nada. y hágolo. Yo Muy sé que importante. cuando empiezo se me dispara, ¿no? Entonces, esa constancia te empodera y al final lo integras. Entonces yo creo que nadie me dijo que esto era ser constante en las cosas, ¿no? No es a corto plazo, sino es a medio y a largo plazo. Y es lo que realmente creo, yo le digo mucho a los alumnos, que sean constantes, con la dosis que sea, pero que no pierdan eso. Y Felipe, ¿tu definición personal de calidad de vida? Calidad de vida es poder hacer aquello que quieres hacer.
Es decir, quien no quiere hacer ejercicio y se encuentra feliz de la vida en un sofá viendo la tele, para mí eso es su calidad de vida. Yo no te voy a decir que no tiene calidad de vida. Y para aquellos que notan que estar en el sofá, estar viendo la tele, no les nutre, es decir, les falta algo, les diría, vete hacia la salud, muévete, come bien, tal y cual, y si te notas mejor, esa va a ser tu calidad de vida. Por lo tanto, yo veo una persona que llega a 80 años y es capaz de subir las escaleras, no porque le apetezca subir las escaleras, sino porque cree que es necesario hacerlas para poder seguir subiéndolas. Eso es calidad de vida. Es decir, hacer aquello que puedas hacer. Uno tiene la edad de lo que puede hacer. Es decir, personas con 60 años que no pueden subir escaleras tienen, para mí, una edad biológica de 80, ¿sí? Persona de 80 años que sube las escaleras queriendo subirlas porque sabe que es necesario hacerlo y no coge el ascensor, para mí eso es calidad de vida, poder hacerlo. Feten. Felipe, muchísimas gracias. No te vayas, porque ahora vamos a hablar de longevidad. Muy bien. Y ha sido un placer, que yo qué te voy a decir. Yo encantado, yo te Gracias. estaría oyendo hasta Bueno, la tú ya noche. sabes que hablamos y Sí, podemos, igual sí. que hablamos aquí, podemos No estar hablando de la paramos, no comida paramos. y estamos hablando de lo mismo. Muchísimas gracias. A ti. Nos vemos en el siguiente canal.